Cuando Carolina Mendoza entró a la entrevista con su hija de 4 años, nunca imaginó que sería humillada públicamente. «No contratamos a madres con equipaje emocional», le dijeron. Lo que sucedió después cambiaría su vida para siempre. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, pero Carolina Mendoza ya llevaba despierta más de una hora. Sus ojos cansados miraban fijamente el techo de su pequeño departamento, mientras su mente repasaba una y otra vez los detalles de la entrevista de trabajo que tenía programada para ese día. No era una entrevista cualquiera, era para el puesto de asistente ejecutiva en González y Asociados, una de las firmas de consultoría más prestigiosas de la Ciudad de México. A sus 32 años, Carolina había pasado los últimos 4 criando sola a su hija Sofía, después de que su esposo falleciera en un accidente automovilístico cuando la niña apenas tenía 6 meses. La vida de Carolina se había transformado de la noche a la mañana, pasando de ser una prometedora graduada en administración de empresas con un futuro brillante a una madre viuda luchando para mantener a su pequeña. «Mami, ya es hora de levantarse». La voz somnolienta de Sofía interrumpió sus pensamientos. La pequeña de cabello castaño rizado y ojos grandes apareció en la puerta arrastrando su peluche favorito. Un conejo gris que había sido el último regalo de su padre. «Buenos días, mi princesa», respondió Carolina forzando una sonrisa mientras se incorporaba. «Sí, hoy es el día especial, ¿recuerdas? Mamá tiene una entrevista de trabajo muy importante». Carolina se levantó y comenzó su ritual matutino preparando el desayuno mientras Sofía coloreaba en la mesa de la cocina. El departamento era pequeño, pero limpio y ordenado, reflejo de la personalidad meticulosa de Carolina. Cada objeto tenía su lugar, cada rincón estaba impecable, como si mantener el orden externo pudiera compensar el caos que a veces sentía en su interior. «Sofía, cariño, hoy vas a ir con la tía Elena mientras mamá va a su entrevista». «Está bien». Carolina sirvió un plato de huevos revueltos con tortillas para su hija. La sonrisa de Sofía se desvaneció inmediatamente. «Pero mami, no quiero ir con tía Elena. Su casa huele raro y su perro me asusta». Carolina suspiró. Elena era su única opción para cuidar a Sofía en momentos como este. Su vecina, una mujer mayor con buenas intenciones pero poca paciencia con los niños, había aceptado cuidar a Sofía como un favor especial. «Solo será por unas horas, mi amor. Te prometo que...» El teléfono interrumpió la conversación. Carolina lo tomó y vio el nombre de Elena en la pantalla. «¿Elena?» «Sí, buenos días. ¿Cómo? Hoy no puedes, pero entiendo. Sí, la salud es lo primero. No te preocupes. Encontraré una solución». Carolina colgó el teléfono sintiendo que el mundo se le venía encima. Elena había amanecido con fiebre y no podría cuidar a Sofía. Rápidamente comenzó a repasar mentalmente sus opciones. Su madre vivía en Guadalajara. No tenía hermanas ni primas cercanas y había gastado sus últimos ahorros en el traje nuevo que llevaría a la entrevista. No podía permitirse contratar a una niñera de último minuto. Miró el reloj. 6:15 a.m. Su entrevista estaba programada para las 9:00. Tomó una decisión que sabía podría costarle la oportunidad, pero no veía otra alternativa. «Sofía», dijo finalmente, arrodillándose frente a su hija. «Hoy vas a venir con mamá a su entrevista de trabajo». Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿En serio? ¿Voy a ver dónde vas a trabajar?» Carolina asintió tratando de ocultar su preocupación. «Sí, pero necesito que me prometas algo muy importante. Cuando estemos allí, tienes que portarte como la niña más educada del mundo. Tienes que estar muy quietecita y en silencio mientras mamá habla con unas personas. ¿Puedes prometerme eso?» Sofía asintió solemnemente con toda la seriedad que una niña de 4 años podía reunir. «Te lo prometo, mami. Seré como una estatua». Carolina sonrió nerviosamente mientras preparaba a su hija. Eligió el vestido amarillo más bonito de Sofía. Peinó sus rizos castaños con cuidado y le puso sus zapatos negros de charol que reservaban para ocasiones especiales.
Luego sacó de su closet el traje sastre beige que había comprado especialmente para esta entrevista, el único lujo que se había permitido en años. Mientras se vestía, no podía dejar de pensar en lo mucho que necesitaba este trabajo. Su último empleo como recepcionista en una clínica dental había terminado cuando la clínica cerró, y los últimos 3 meses habían sido una lucha constante para pagar el alquiler y mantener comida en la mesa. Este puesto en González y Asociados no solo representaba un sueldo mejor, sino beneficios de salud para Sofía y la posibilidad de finalmente utilizar su título universitario. «Te ves muy bonita, mami», dijo Sofía cuando Carolina salió del baño completamente vestida, con su cabello castaño recogido en una coleta profesional y un maquillaje discreto que disimulaba las ojeras producto de noches de insomnio. «Gracias, mi amor. Tú también te ves preciosa». Carolina reunió su currículum impreso, su portafolio de trabajos anteriores y una pequeña mochila con lápices de colores y un cuaderno para mantener entretenida a Sofía. «¿Lista para irnos?» «¡Lista!», exclamó la niña tomando su conejo de peluche. El viaje en el metro fue largo y tenso. Carolina repasaba mentalmente sus respuestas a posibles preguntas mientras vigilaba que Sofía no ensuciara su vestido. Cuando finalmente llegaron al imponente edificio de cristal donde se ubicaba González y Asociados, Carolina sintió que su estómago se contraía de nervios. «Recuerda lo que me prometiste, Sofía», susurró mientras entraban al elegante vestíbulo. «Silencio y buen comportamiento, como una estatua», asintió Sofía apretando la mano de su madre. Carolina se acercó a la recepcionista, una mujer de aspecto severo con gafas de montura negra. «Buenos días. Tengo una entrevista en Motel a las 9 NETA, con la señora Ramírez del Departamento de Recursos Humanos. Mi nombre es Carolina Mendoza». La recepcionista miró a Carolina y luego a Sofía, arqueando una ceja con evidente desaprobación. «¿Y la niña viene con usted?». Carolina sintió que sus mejillas se encendían. «Sí, tuve un imprevisto con la persona que iba a cuidarla. Les aseguro que no causará ninguna molestia». La recepcionista hizo una mueca de disgusto apenas disimulada. «Tome asiento. Informaré a la señora Ramírez que está aquí con una acompañante». Carolina guió a Sofía hacia los asientos de la sala de espera, sintiendo las miradas de los ejecutivos que pasaban. Sacó el cuaderno y los lápices de colores de la mochila y se los entregó a su hija, quien inmediatamente comenzó a dibujar con concentración, cumpliendo fielmente su promesa de buen comportamiento. Pasaron 15 minutos antes de que una mujer de mediana edad, con un traje azul marino impecable, apareciera en la sala de espera. Su mirada se posó primero en Carolina y luego, con visible sorpresa, en Sofía. «¿Carolina Mendoza?», preguntó con voz cortante. «Sí, soy yo», respondió Carolina poniéndose de pie y extendiendo su mano. «Es un placer conocerla, señora Ramírez». La mujer ignoró su mano extendida. «Veo que ha traído compañía». «Lo lamento muchísimo», explicó Carolina rápidamente. «Mi cuidadora ya habitual enfermó esta mañana y no tuve otra opción. Le aseguro que mi hija es muy tranquila». «Y, señorita Mendoza», la interrumpió la mujer, «en González y Asociados valoramos la profesionalidad por encima de todo. Traer a un niño a una entrevista laboral demuestra una falta de planificación y compromiso que no es compatible con nuestra cultura empresarial». Carolina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Por favor, le aseguro que esta es una situación extraordinaria. Si pudiera darme la oportunidad de demostrar mis capacidades...». «Lo siento, pero creo que ya ha demostrado suficiente». La señora Ramírez hizo un gesto hacia la salida. «No contratamos a madres con equipaje emocional. Nuestros ejecutivos necesitan asistentes que puedan dedicarse 100% al trabajo, no personas constantemente distraídas por responsabilidades familiares». Las palabras golpearon a Carolina como una bofetada. Sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se mantuvo firme, consciente de que Sofía la observaba. «Entiendo», dijo finalmente con toda la dignidad que pudo reunir. «Gracias por su tiempo». Tomó la mano de Sofía y se dirigió hacia la salida, sintiendo las miradas de lástima y juicio de todos los presentes. Su hija,
Percibiendo la tristeza de su madre, permaneció en silencio, apretando su conejo de peluche contra su pecho. Justo cuando estaban por llegar a la puerta de salida, un hombre alto vestido con un elegante traje azul entró al vestíbulo por su presencia imponente y la forma en que todos parecían enderezarse a su paso. Carolina supo inmediatamente que no era un empleado cualquiera. «Señor Vega», dijo la señora Ramírez, cambiando completamente su tono a uno de deferencia. «No lo esperábamos hoy por la oficina». El hombre, que parecía estar a mediados de sus 30 años, tenía un rostro angular con ojos penetrantes y un aire de autoridad natural. Se detuvo al ver a Carolina y a Sofía. «¿Quiénes son ellas?», preguntó con voz profunda. «Nadie importante, señor», respondió rápidamente la señora Ramírez. «Solo una candidata inapropiada que ya se tiró. Que se le retiraba». El hombre miró directamente a Carolina, quien sintió un extraño escalofrío recorrer su espina dorsal. Luego su mirada se posó en Sofía, quien para sorpresa de todos dio un paso adelante y habló. «Mi mamá vino para un trabajo», dijo con voz clara. «Pero la señora dice que no puede trabajar aquí porque me tiene a mí». Un silencio incómodo inundó el vestíbulo. La señora Ramírez palideció mientras el hombre que Carolina ahora sospechaba debía ser alguien muy importante en la empresa. Miraba a la niña con una expresión indescifrable. «Interesante», dijo finalmente. «Soy Alejandro Vega, CEO de González y Asociados». «¿Y ustedes son...?» «Carolina Mendoza», respondió ella, sintiendo que su corazón latía a 1000 por hora. «Y esta es mi hija Sofía. Un placer conocerlas a ambas». Alejandro se agachó para quedar a la altura de Sofía. «¿Cuántos años tienes, Sofía?» 4, respondió la niña mostrando 4 deditos. «Y mi conejo se llama Lucas». Una ligera sonrisa apareció en el rostro del CEO. «Es un nombre excelente para un conejo». Luego se incorporó y miró a Carolina. «Señora Mendoza, ¿le importaría acompañarme a mi oficina? Creo que tenemos una entrevista pendiente». La señora Ramírez parecía a punto de desmayarse. «Pero, señor Vega, esta mujer trajo a su hija a una entrevista». «Claramente no cumple con nuestros estándares». «De nuestros estándares, señora Ramírez», interrumpió Alejandro, su voz súbitamente gélida. «¿Desde cuándo discriminar a una candidata por ser madre es parte de nuestros estándares?» Luego, dirigiéndose nuevamente a Carolina, añadió: «Por favor, sígame. Y por supuesto, Sofía y Lucas también están invitados». Carolina no podía creer lo que estaba sucediendo. Con manos temblorosas, tomó a Sofía y siguió al CEO Elevadores, dejando atrás a una señora Ramírez boquiabierta y a todo el personal del vestíbulo, murmurando en estado de shock. Mientras las puertas del elevador se cerraban, Carolina no pudo evitar preguntarse si esto era un sueño o si realmente estaba a punto de tener una segunda oportunidad que cambiaría el curso de su vida para siempre. El elevador subió velozmente hasta el último piso del edificio. Carolina mantenía su vista fija en los números que cambiaban rápidamente, demasiado nerviosa para mirar directamente a Alejandro Vega. Sofía, por su parte, observaba con fascinación los botones iluminados mientras apretaba a Lucas contra su pecho. «¿Te gustan los elevadores, Sofía?», preguntó Alejandro, rompiendo el incómodo silencio. «Sí, son como cohetes que van hasta el cielo», respondió la niña con naturalidad. «¿Este llega hasta las nubes?». Una sonrisa genuina apareció en el rostro del CEO. «Casi. Estamos en el piso 30, y desde mi oficina puedes ver toda la Ciudad de México». Carolina finalmente encontró su voz. «Señor Vega, quiero agradecerle por esta oportunidad, pero debo ser sincera con usted. No entiendo por qué estás haciendo esto». Alejandro la miró directamente a los ojos. «La honestidad es importante para mí, señora Mendoza. Permítame ser igualmente sincero. Lo que acabo de presenciar abajo me pareció inaceptable. En esta empresa valoramos el talento y la dedicación. No discriminamos a las personas por su situación familiar». Antes de que Carolina pudiera responder,
Las puertas del elevador se abrieron, revelando un espacioso recibidor decorado con obras de arte moderno y muebles minimalistas. Una secretaria elegante se puso de pie inmediatamente. «Señor Vega, no lo esperábamos hoy. Su agenda está...» «Cancela todas mis reuniones de la mañana, Lorena», interrumpió Alejandro. «Voy a realizar una entrevista personal». «Por supuesto, señor», respondió la mujer mirando con curiosidad a Carolina y Sofía. Alejandro las guió a través de unas impresionantes puertas de madera hacia una oficina que dejó a Carolina sin aliento. Era enorme, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Un escritorio de diseño minimalista dominaba un extremo, mientras que en el otro había una zona de reuniones con sofás de cuero y una mesa de café. ¡Guau!, exclamó Sofía corriendo hacia los ventanales. «Mira, mami, las personas parecen hormiguitas». «Sofía, no corras, por favor», la reprendió suavemente Carolina, mortificada por el comportamiento de su hija. «Está bien», dijo Alejandro acercándose a la niña. «Tengo una idea. ¿Ves esa mesa en el rincón? Tengo algunos papeles y lápices de colores allí. ¿Te gustaría dibujar mientras hablo con tu mamá?» Los ojos de Sofía se iluminaron. «Sí, puedo dibujar la ciudad desde arriba. Por supuesto, es una vista que merece ser dibujada». Carolina observó con asombro cómo Alejandro guiaba a su hija hasta la mesa. Le proporcionaba papeles y le mostraba dónde estaban los lápices de colores. La naturalidad con la que interactuaba con Sofía la desconcertaba completamente. «Por favor, tome asiento», dijo Alejandro señalando los sofás una vez que Sofía estaba entretenida. «¿Le gustaría un café? Agua. Un agua estaría bien. Gracias», respondió Carolina alisando nerviosamente su falda mientras se sentaba. Alejandro sirvió 2 vasos de agua de una jarra de cristal y se sentó frente a ella. «Bien, señora Mendoza». «Carolina, por favor». «Carolina», asintió él. «Y puedes llamarme Alejandro. Las formalidades excesivas tienden a obstaculizar las conversaciones honestas». Hizo una pausa y la miró con intensidad. «Cuéntame tu historia. No la versión pulida para entrevistas, la verdadera». Carolina tragó saliva, insegura de por dónde empezar. «Yo no sé qué decir exactamente. ¿Qué te trajo aquí hoy? ¿Por qué González y Asociados?» Ella inspiró profundamente. «Necesito este trabajo, Alejandro. No es solo un paso en mi carrera, es la oportunidad de darle a mi hija la vida que merece». Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el vaso de agua. «Me gradué con honores en Administración de Empresas hace 5 años. Conocí a mi esposo Gabriel en la universidad. Teníamos grandes planes. Él era arquitecto». «¿Era?», preguntó Alejandro suavemente. «Falleció hace casi 4 años. Un conductor ebrio. Sofía apenas tenía 6 meses». Las palabras salían mecánicamente, como si hubiera ensayado esta explicación innumerables veces. «El seguro cubrió algunas cosas, pero no fue suficiente a largo plazo. He trabajado donde he podido. Recepcionista, asistente administrativa, incluso mesera los fines de semana. Pero siempre he buscado algo que me permita usar mi educación. Algo estable con beneficios para Sofía». Alejandro asintió, escuchando atentamente sin interrumpir. «Cuando vi el anuncio para este puesto pareció perfecto. Las calificaciones requeridas coincidían exactamente con mi experiencia. El salario permitiría que dejara mi segundo empleo. Podría finalmente tener tiempo para estar con mi hija sin preocuparme constantemente por cómo pagaré el alquiler el próximo mes». Carolina hizo una pausa consciente de que estaba revelando demasiado. «Lo siento, estoy divagando». «No te disculpes por ser honesta», respondió Alejandro. «Dime, ¿qué te hace pensar que eres la persona adecuada para este puesto?» Carolina se enderezó agradecida por la pregunta profesional. «Soy extremadamente organizada y eficiente. Gestionar una casa, criar a una hija sola y mantener múltiples trabajos te enseña a maximizar cada minuto. Tengo excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas. Soy leal y discreta.
Valores que sé son fundamentales para un asistente ejecutivo y francamente trabajo más duro que cualquier persona que conozco porque tengo más en juego. Mientras hablaba, Alejandro observaba no solo sus palabras, sino la pasión con la que las pronunciaba, la inteligencia en sus ojos, la forma en que inconscientemente miraba a Sofía cada pocos segundos, asegurándose de que estuviera bien. «Impresionante», dijo cuando ella terminó. «Pero tengo una preocupación». El corazón de Carolina se hundió. Aquí venía la misma objeción que siempre surgía. No podemos confiar en que no faltarás cuando tu hija enferme. No puedes comprometerte como alguien sin hijos. La señora Ramírez mencionó que el puesto es para asistente ejecutivo, continuó Alejandro. Pero creo que ese puesto no aprovecha completamente tus capacidades. Carolina parpadeó confundida. No entiendo. Verás, estoy buscando a alguien para dirigir nuestra nueva iniciativa de responsabilidad social corporativa. Alguien con visión, determinación y una comprensión real de los desafíos que enfrentan las familias trabajadoras. El puesto requiere una combinación de habilidades administrativas y estratégicas con un salario considerablemente mayor que el de asistente ejecutivo. Pero yo no apliqué para ser balbuceó Carolina. Lo sé, sonrió Alejandro. Estoy ofreciéndotelo ahora. En ese momento, Sofía se acercó tímidamente, sosteniendo un dibujo. Mira, mami, dibujé la ciudad. Si a nosotras en la oficina del señor. Carolina miró el dibujo infantil, líneas que representaban edificios, una bola amarilla que era el sol y 3 figuras de palitos. Una pequeña con pelo rizado que sostenía un conejo, una más alta con pelo largo que debía ser ella, y otra figura alta que presumiblemente era Alejandro. «Es hermoso, mi amor», dijo Carolina besando la frente de su hija. «¿Puedo verlo?», preguntó Alejandro extendiendo su mano. Sofía le entregó el dibujo con orgullo. «Vaya, tienes mucho talento», comentó él estudiando el dibujo con seriedad. «Me gusta especialmente cómo dibujaste los edificios. Tienes buen ojo para la arquitectura». «Mi papá era arquitecto», dijo Sofía con naturalidad. «Él está en el cielo ahora, pero mamá dice que me ve desde allí». Un silencio pesado cayó sobre la oficina. Carolina sintió que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. «Estoy seguro de que está muy orgulloso de ti», respondió Alejandro con voz suave. Luego dirigiéndose a Carolina. «¿Te importa si Sofía se queda con Lorena unos minutos? Tiene una colección impresionante de libros infantiles en su escritorio. Necesito discutir algunos detalles contigo». Carolina asintió, y Alejandro llamó a su secretaria, quien apareció inmediatamente. Después de las presentaciones, Sofía siguió felizmente a Lorena, quien parecía encantada con la pequeña. Una vez solos, Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad por un momento antes de volverse hacia Carolina. «Debo confesarte algo, Carolina. Tu situación me resulta personalmente significativa». «¿Cómo es eso?», preguntó ella, intrigada por el cambio en su tono. «Mi madre me crió sola», comenzó con la mirada perdida en recuerdos lejanos. «Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 3 años. Ella trabajaba como limpiadora en un hospital durante el día y cosía ropa por encargo durante la noche. Nunca faltó comida en nuestra mesa, pero vi cómo el sistema estaba diseñado para mantenerla atrapada, cómo era discriminada y subestimada constantemente». Se volvió para mirarla directamente. Ella murió hace 2 años. Cáncer. No vivió lo suficiente para ver en lo que se ha convertido González y Asociados. Una de las razones por las que fundé esta empresa fue para crear un entorno donde personas como mi madre pudieran prosperar basándose en su mérito, no en sus circunstancias personales. Alejandro regresó al sofá y se sentó, esta vez más cerca de Carolina. «Lo que presencié abajo contradice todo lo que he tratado de construir aquí, y me disculpo sinceramente por ello». «No es tu culpa», murmuró Carolina conmovida por su historia. «Sí lo es. Todo lo que sucede en esta empresa es mi responsabilidad», respondió firmemente. «Pero quiero remediar la situación.
El puesto que te ofrezco es real, Carolina. Llevo meses buscando al candidato adecuado. Alguien que entienda genuinamente la importancia de crear políticas corporativas que apoyen a las familias trabajadoras, que reconozca que la diversidad de experiencias enriquece nuestra empresa. ¿Por qué yo?, preguntó Carolina, aún incrédula. Hay personas con más experiencia, con maestrías, con currículums impresionantes. Los currículums impresionantes son fáciles de encontrar, respondió Alejandro. Personas con integridad, determinación y valores sólidos son mucho más raras. Hizo una pausa. La forma en que manejaste la humillación abajo, manteniendo tu dignidad por el bien de tu hija, la manera en que has perseverado a pesar de las circunstancias, incluso cómo organizaste todo para traer a Sofía a una entrevista y asegurarte de que estuviera entretenida. Esas son cualidades que no se pueden enseñar ni aprender en una escuela de negocios. Carolina no sabía qué decir. Las palabras de Alejandro contradecían todo lo que había experimentado en el mundo laboral desde que se había convertido en madre. El puesto incluye un salario inicial de 85.000 pesos mensuales, seguro médico completo para ti y Sofía, horarios flexibles cuando sea necesario y la posibilidad de trabajar desde casa ocasionalmente, continuó Alejandro. También tenemos una guardería corporativa en el segundo piso para emergencias como la de hoy. Carolina sintió que se le cortaba la respiración. Era más del doble de lo que esperaba ganar como asistente ejecutiva. Es demasiado generoso, logró decir finalmente. No es generosidad, es inversión, corrigió Alejandro. Creo que eres exactamente lo que esta empresa necesita. Y para ser completamente transparente, también espero que puedas ayudarme a identificar y corregir otras políticas o prácticas discriminatorias que puedan existir en nuestra cultura corporativa. Carolina tragó el nudo que se había formado en su garganta. No sé qué decir. Di que aceptas, respondió él con una sonrisa cálida. En ese preciso momento la puerta se abrió y Sofía entró corriendo, seguida por una Lorena ligeramente agitada. Mami, hay una guardería abajo con juguetes y otros niños. Lorena dice que podría ir allí mientras tú trabajas. Carolina miró a su hija, luego a Alejandro y de nuevo a Sofía. Era como si el universo le estuviera enviando una señal. Lo siento, señor Vega, dijo Lorena claramente avergonzada. Le estaba contando a Sofía sobre nuestras instalaciones y ella insistió en venir a decírselo a su madre de inmediato. No hay problema, Lorena, respondió Alejandro levantándose. De hecho, tu timing es perfecto. Estoy tratando de convencer a Carolina para que acepte dirigir nuestra nueva iniciativa de RSC. Tal vez tú y Sofía puedan ayudarme a persuadirla. Lorena miró a Carolina con sorpresa y luego sonrió ampliamente. Sería un honor trabajar con usted, señora Mendoza. El señor Vega ha estado hablando de este proyecto durante meses. ¿Eso significa que trabajarías aquí, mami?, preguntó Sofía, sus ojos grandes llenos de esperanza. ¿Podría venir a verte y visitar la guardería? Carolina miró a las 3 personas que la rodeaban, sintiendo que estaba en el umbral de un cambio monumental en su vida. Durante años había sentido que ser madre soltera era una carga en el mundo laboral, un secreto que debía ocultar o minimizar. Y ahora, aquí estaba este hombre extraordinario, ofreciéndole no solo un trabajo, sino una oportunidad de cambiar la narrativa para otras madres trabajadoras. Acepto, dijo finalmente, sorprendida por la firmeza de su propia voz, pero con una condición. Alejandro arqueó una ceja. ¿Cuál? Quiero revisar y reformular las políticas de contratación de inmediato, comenzando con el manual que claramente está utilizando la señora Ramírez. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Alejandro. Me parece perfecto. ¿Cuándo puedes empezar? ¿Qué tal mañana?, respondió Carolina sintiendo una confianza que no había experimentado en años. Excelente. Alejandro extendió su mano para sellar el acuerdo y Carolina la estrechó firmemente. Sofía aplaudió emocionada, sin entender completamente lo que estaba sucediendo,
pero percibiendo la alegría de su madre. Lorena sonreía ampliamente, claramente aprobando la decisión de su jefe. «Lorena, por favor, prepara todo el papeleo necesario», dijo Alejandro y «programa una reunión con la señora Ramírez para esta tarde. Creo que necesitamos tener una conversación seria sobre nuestros valores corporativos». «De inmediato, señor», respondió Lorena saliendo de la oficina con eficiencia. Sofía se acercó a Alejandro y tiró suavemente de su manga. «Señor, ¿puedo colgar mi dibujo aquí para que no olvide cómo se ve la ciudad desde arriba?» Alejandro se agachó para quedar a su altura. «Me encantaría, Sofía. De hecho, es exactamente lo que esta oficina necesitaba». Tomó el dibujo y caminó hacia una pared donde colgaban varios diplomas y reconocimientos. Con cuidado retiró uno y en su lugar colocó el dibujo de Sofía, asegurándolo con tachuelas doradas. «Perfecto», declaró solemnemente. «Ahora, ¿qué les parece si celebramos con un almuerzo? Conozco un restaurante excelente en el piso 15, con los mejores chilaquiles de la ciudad». «¡Sí!», exclamó Sofía dando saltitos de emoción. «Me encantan los chilaquiles». Carolina observaba la escena sintiendo una extraña mezcla de gratitud y miedo. Gratitud por la forma en que Alejandro trataba a su hija, por cómo alentaba sus sueños y miedo por lo fácil que sería para ambas acostumbrarse a su presencia, a su apoyo, a su cariño, porque la vida le había enseñado de la manera más dura que las cosas buenas podían desaparecer en un instante. Y mientras seguían aliados, se talesaré que Andro. Tiela se ates. El nastelvavador que se con eso va, tituosco fierriarloteando. Alegremente sobre sus colores favoritos de chilaquiles, Carolina no pudo evitar pensar en todas las puertas que se habían cerrado ante ella en los últimos 4 años. Todas las miradas de desaprobación cuando mencionaba que era madre soltera. Todos los rechazos apenas disimulados cuando pedía horarios flexibles. Y ahora, finalmente, una puerta se había abierto. Una puerta que prometía no solo seguridad financiera para ella y su hija, sino la posibilidad de cambiar las cosas para otras mujeres en su situación. Cuando entraron al elevador, Sofía automáticamente tomó la mano de Alejandro con la misma naturalidad con que sostenía la de su madre. Carolina observó cómo él, lejos de sentirse incómodo, sonreía a la niña con genuino afecto. «¿Sabes qué, mami?», dijo Sofía mientras descendían. «Creo que hoy es el mejor día de nuestras vidas». Carolina sonrió sintiendo que un peso que había cargado durante años comenzaba a disiparse. «Creo que tienes razón, mi amor. Creo que tienes toda la razón». Y mientras observaba el perfil de Alejandro iluminado por las luces del elevador, Carolina se preguntó si este encuentro fortuito no solo cambiaría su vida profesional, sino que quizás, solo quizás, podría transformar su vida personal de maneras que aún no podía imaginar. La siguiente semana transcurrió como un torbellino para Carolina. Cada mañana despertaba creyendo que todo había sido un sueño, solo para recibir un mensaje de Lorena, confirmando alguna reunión o enviando documentos que necesitaba revisar. La realidad de su nueva vida comenzaba lentamente a sentarse. Aunque aún parecía demasiado perfecta para ser verdad, el primer día oficial en González y Asociados había sido un contraste absoluto con su desastrosa entrevista. Al llegar al edificio con Sofía, aún sin encontrar una cuidadora permanente, fueron recibidas por Lorena, quien personalmente las acompañó a conocer la guardería corporativa. «Buenos días, señora Mendoza», había saludado una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida. «Soy Lucía, la directora de nuestro espacio infantil. El señor Vega nos informó de su llegada». Carolina observó el colorido espacio lleno de juegos, libros y actividades educativas. Mientras Sofía exploraba con ojos brillantes de emoción, «Tenemos educadores certificados y un programa estructurado, pero también tiempo libre para juego y creatividad», explicó Lucía. «Los niños pueden quedarse desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, aunque recomendamos un máximo de 10 horas diarias». «Es increíble», murmuró Carolina, aún sin poder creer que existiera algo así.
Fue una de las primeras iniciativas del señor Vega cuando tomó el control de la empresa hace 3 años, comentó Lorena con evidente orgullo. Dijo que una empresa que no apoya a las familias de sus empleados no merece llamarse exitosa. Ese primer día, Carolina había dejado a Sofía felizmente integrada con otros niños y subió a su nueva oficina en el piso 28, un espacio amplio con ventanales similares a los de Alejandro, aunque no tan grandiosos. Sobre su escritorio encontró una planta. Tarjeta de bienvenida firmada por todo el equipo ejecutivo y una carpeta con la etiqueta Políticas Actuales de Chacha para revisión urgente. Alejandro había cumplido su palabra. La señora Ramírez ya no trabajaba para la empresa y Carolina tenía ahora la tarea de reestructurar completamente el Departamento de Recursos Humanos, además de desarrollar la iniciativa de responsabilidad social corporativa. Ahora, una semana después, Carolina se preparaba para presentar su primer informe al comité ejecutivo. Había trabajado hasta altas horas de la noche analizando las políticas existentes, identificando prácticas discriminatorias sutiles y diseñando nuevos procedimientos que realmente apoyaran la diversidad y la inclusión. ¿Estás nerviosa, mami?, preguntó Sofía mientras desayunaban. En solo 7 días habían establecido una nueva rutina. Desayunaban juntas, iban juntas al edificio y Carolina dejaba a Sofía en la guardería antes de subir a su oficina. A la hora del almuerzo, a veces comían juntas en la cafetería de la empresa. Un poco, admitió Carolina ajustando el cuello de su nueva blusa. Con su primer adelanto de salario, había invertido en ropa profesional apropiada para su nuevo cargo. Hoy tengo que hablar frente a muchas personas importantes. Lo harás genial, declaró Sofía con la absoluta confianza de una niña de 4 años. El señor Alejandro siempre dice que eres la persona más inteligente que conoce. Carolina casi se atragantó con su café. ¿Cuándo te dijo eso? Ayer, cuando bajó a visitarme en la guardería mientras tú estabas en una reunión. Me trajo un libro nuevo sobre arquitectura para niños. Carolina sintió un extraño revoloteo en su estómago. Durante la semana había tenido varias reuniones con Alejandro, todas estrictamente profesionales, aunque siempre marcadas por un respeto y calidez que la desconcertaban. No tenía idea de que él visitaba a tía Sofía cuando ella no estaba presente. ¿Vas seguido a la guardería?, preguntó tratando de sonar casual. Casi todos los días, respondió Sofía, concentrada en untar mermelada en su pan tostado. Dice que quiere asegurarse de que tengamos todo lo que necesitamos y siempre pregunta por ti. El revoloteo se intensificó. Carolina se dijo a sí misma que solo era gratitud lo que sentía, combinada con los nervios por la presentación. Alejandro Vega era su jefe, su benefactor. Quizás incluso podría llamarlo un amigo, pero nada más. Sería inapropiado, imprudente y francamente ridículo considerar cualquier otra posibilidad. Será mejor que nos demos prisa, dijo cambiando de tema. No quiero llegar tarde a mi primera presentación. 40 minutos después, Carolina entregaba a Sofía a Lucía en la guardería. Que tengas un día maravilloso, mi amor, dijo besando la frente de su hija. Pórtate bien. Sí, siempre me porto bien, respondió Sofía con una sonrisa traviesa. Buena suerte con tu presentación. Demuéstrales lo increíble que eres. Carolina sonrió, sintiéndose más fuerte con el apoyo incondicional de su pequeña. Se dirigió a los elevadores, repasando mentalmente los puntos clave de su presentación. Estaba tan concentrada que no notó la presencia a su lado hasta que escuchó su voz. «Buenos días, Carolina». Alejandro estaba allí, impecablemente vestido en un traje gris carbón que resaltaba sus hombros anchos. Sus ojos oscuros la miraban con esa intensidad que siempre hacía que su corazón se acelerara. «Buenos días, Alejandro», respondió tratando de controlar el súbito aceleramiento de su pulso. Justamente me dirigía a la sala de juntas para preparar mi presentación. ¡Excelente! ¡Te acompaño! Entraron juntos al elevador vacío. ¿Cómo te sientes? Honestamente aterrorizada.
admitió Carolina, agradeciendo la oportunidad de ser sincera. Es la primera vez que presentaré ante un comité ejecutivo y lo que estoy proponiendo, bueno, cambiará significativamente la forma en que opera la empresa. Alejandro asintió considerando sus palabras. El cambio siempre genera resistencia. Algunos de los ejecutivos más antiguos podrían cuestionar por qué estamos complicando las cosas. ¿Cómo ellos lo verán? ¿Crees que debo suavizar mis propuestas?, preguntó Carolina preocupada. Todo lo contrario, respondió él con firmeza. Quiero que seas directa y contundente. Muéstrales los datos, las consecuencias de nuestras políticas actuales y cómo tus propuestas no solo son lo éticamente correcto, sino también lo mejor para el negocio a largo plazo. Las puertas del elevador se abrieron en el piso 30, donde se encontraba la sala de juntas principal. Una cosa más, dijo Alejandro mientras caminaban por el pasillo. Pase lo que pase en esa sala, recuerda que tienes mi apoyo completo. No te contraté para que mantuvieras el status quo, sino para que lo desafiaras. Sus palabras infundieron a Carolina una confianza renovada. Entraron juntos a la sala, donde ya se encontraban reunidos 10 ejecutivos, hombres y mujeres de diversas edades, todos vestidos en trajes caros y con expresiones que variaban desde la curiosidad hasta el escepticismo abierto. «Buenos días a todos», saludó Alejandro tomando su lugar en la cabecera de la mesa. Como saben, hoy Carolina Mendoza, nuestra nueva directora de RSC, presentará su análisis de nuestras políticas actuales y sus propuestas para alinear mejor nuestras prácticas internas con nuestros valores declarados. Carolina conectó su computadora portátil al proyector y respiró profundamente. Era el momento de la verdad. «Buenos días», comenzó sorprendiéndose de lo firme que sonaba su voz. Durante la última semana he realizado una auditoría exhaustiva de nuestras políticas de recursos humanos, prácticas de contratación y cultura corporativa. Lo que encontré fue una desconexión significativa entre lo que González y asociados dice valorar y lo que realmente ocurre en el día a día. Proyectó su primera diapositiva, un gráfico que mostraba la composición actual de la empresa. Solo un 23% de mujeres en posiciones de liderazgo, casi nula representación de personas con discapacidad y prácticamente ningún padre o madre soltero en puestos gerenciales. Como pueden ver, a pesar de que nuestra misión corporativa habla de diversidad e inclusión, nuestros números cuentan una historia diferente. Durante la siguiente media hora, Carolina desglosó meticulosamente cada política problemática, cada práctica discriminatoria oculta bajo lenguaje corporativo neutral y cada oportunidad perdida para crear un ambiente verdaderamente inclusivo. No se guardó nada, respaldando cada observación con datos concretos y testimonios anónimos que había recopilado de empleados actuales. El caso más flagrante, continuó sintiendo la tensión creciente en la sala, es nuestra política no escrita, pero claramente practicada de discriminar a padres y madres solteros o con responsabilidades familiares significativas. Esta práctica no solo es ilegal, sino que nos priva de un enorme talento potencial. Varios ejecutivos se removieron incómodos en sus asientos. Una mujer mayor al final de la mesa que Carolina identificó como la directora financiera, la miraba con una mezcla de sorpresa y algo que parecía admiración. Ahora, permítanme presentarles mi propuesta para transformar estas políticas. La segunda parte de su presentación fue igual de directa, pero constructiva. Carolina delineó un plan de 3 años para reformar completamente la cultura corporativa, desde nuevas políticas de contratación hasta programas de mentoría para grupos subrepresentados, expansión de la guardería corporativa, horarios flexibles y la implementación de un riguroso sistema de evaluación de diversidad e inclusión con métricas claras y consecuencias reales para los departamentos que no cumplieran. Para concluir, dijo finalmente, estas reformas representan una inversión significativa, pero el retorno será exponencial. Mayor retención de talento, aumento de la productividad, mejora de nuestra imagen pública y la creación de una empresa verdaderamente alineada con los valores que profesamos. Gracias. El silencio que siguió fue absoluto.
Carolina miró a Alejandro, quien asintió levemente, una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. Antes de abrir el turno de preguntas, intervino Alejandro. Quiero dejar algo claro. Las propuestas de Carolina tienen mi respaldo total. No estamos pidiendo opiniones sobre si implementarlas o no. Eso ya está decidido. Lo que buscamos son sugerencias constructivas para una implementación efectiva. Un hombre de unos 50 años al otro lado de la mesa se aclaró la garganta. Con todo respeto, Alejandro, estas propuestas representan una inversión masiva con retornos inciertos. Como director financiero, debo expresar mi preocupación. Sus preocupaciones son válidas, señor Morales, respondió Carolina antes de que Alejandro pudiera intervenir. Había anticipado esta objeción y estaba preparada. Por eso, he incluido un análisis de costo-beneficio detallado en el apéndice B de mi informe. Si lo revisa, verá que la inversión inicial se recupera completamente en 18 meses y comenzamos a ver beneficios netos significativos a partir del segundo año. Proyectó rápidamente las tablas y gráficos relevantes. Además, he incluido casos de estudio de 5 corporaciones multinacionales que implementaron reformas similares, todas con resultados positivos medibles. El director financiero pareció sorprendido por la exhaustividad de su análisis, pero asintió lentamente, hojeando los documentos frente a él con nuevo interés. Una por una, Carolina respondió cada pregunta y objeción con la misma combinación de datos concretos, lógica impecable y convicción personal. Para el final de la sesión, incluso los más escépticos parecían, si no completamente convencidos, al menos dispuestos a considerar seriamente sus propuestas. «Excelente presentación, Carolina», concluyó Alejandro cuando la reunión terminó. «Enviaré copias digitales del informe completo a todos. Espero sus comentarios y sugerencias específicas antes del viernes». Los ejecutivos comenzaron a dispersarse, algunos acercándose a Carolina para felicitarla o hacer preguntas adicionales. La directora financiera, una mujer llamada Elena Jiménez, según su tarjeta de identificación, se quedó para hablar con ella en privado. «Impresionante trabajo, señora Mendoza», dijo con sinceridad, «especialmente para alguien que lleva apenas una semana en la empresa». «Muchas gracias, señora Jiménez». «Elena, por favor», sonrió la mujer. «Quería decirte que tienes mi apoyo completo. Llevo 15 años en esta empresa y durante mucho tiempo he sido la única mujer en la sala de juntas. He intentado impulsar cambios similares, pero nunca tuve el respaldo directo de la dirección». Miró significativamente hacia Alejandro, quien estaba hablando con otros ejecutivos. «Parece que los tiempos están cambiando y me alegra que sea así». «Gracias, Elena. Significa mucho viniendo de ti». Cuando la sala finalmente quedó vacía, excepto por Carolina y Alejandro, ella comenzó a recoger sus materiales, sintiendo una mezcla de agotamiento y euforia. «Eso fue extraordinario», dijo Alejandro acercándose. «Incluso Morales quedó impresionado y él nunca está impresionado por nada». Carolina sonrió, permitiéndose finalmente sentir el orgullo por lo que acababa de lograr. «Gracias por tu apoyo. No habría podido hacerlo sin saber que estabas respaldándome». «Te equivocas», respondió Alejandro, su voz súbitamente seria. «Lo habrías hecho igualmente bien sin mí. Eres formidable, Carolina Mendoza». Hubo un momento de silencio cargado de algo indefinible. Carolina sintió que debía decir algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. «¿Te gustaría celebrar?», preguntó finalmente Alejandro. «¿Podríamos almorzar juntos? Conozco un lugar excelente a unas cuadras de aquí». Carolina vaciló. ¿Era esto una invitación profesional o algo más? ¿Y por qué le importaba la diferencia? «Generalmente almuerzo con Sofía en la cafetería». «Por supuesto, podríamos invitarla también», respondió Alejandro rápidamente, «a menos que prefieras tener ese tiempo a solas con ella». La consideración en su voz la conmovió. La mayoría de los jefes ni siquiera considerarían los momentos personales que ella valoraba con su hija. «En realidad, a Sofía le encantaría. Habla de ti constantemente».
admitió Carolina y de inmediato se arrepintió de haberlo dicho. Sonaba demasiado íntimo, demasiado personal, pero Alejandro sonrió ampliamente, sus ojos iluminándose. En serio, Sofía es una niña extraordinaria. Me recuerda mucho a mí a su edad. Siempre curiosa, siempre observando todo. Caminaron juntos hacia el elevador y Carolina notó las miradas curiosas de varios empleados. Claramente verla con el CEO generaba especulaciones. Tendría que ser cuidadosa. Lo último que quería eran rumores que pudieran socavar su autoridad recién establecida o, peor aún, sugerir que había obtenido su posición por razones distintas a su capacidad profesional. «Alejandro», dijo mientras esperaban en el elevador, «la gente está mirando». Quizás deberíamos mantener cierta distancia profesional. No quiero que se generen ideas equivocadas. Alejandro la miró con intensidad. ¿Te preocupa lo que piensen los demás? Me preocupa que se cuestione mi credibilidad y mi capacidad, corrigió Carolina. Quiero que me respeten por mi trabajo, no por mi relación con el CEO. Entiendo, asintió él. Y respeto eso, pero no me pidas que finja que no te admiro profesionalmente o que no disfruto de la compañía de tu hija. Ambas han traído una energía a esta empresa que necesitábamos desesperadamente. El elevador llegó y afortunadamente estaba vacío. Mientras descendían hacia el piso de la guardería, Carolina reflexionaba sobre los complejos sentimientos que Alejandro despertaba en ella. Agradecimiento, respeto, admiración profesional y algo más que no se atrevía a nombrar, algo que no había sentido desde Gabriel. No, se dijo firmemente. No podía permitirse esos pensamientos. Era demasiado pronto, demasiado complicado, demasiado riesgoso. Su prioridad debía ser Sofía y consolidar su nueva posición en la empresa. Cuando las puertas se abrieron en el piso 2, el alegre bullicio de la guardería los recibió. Sofía estaba sentada en un rincón de lectura, aparentemente explicando algo del libro de arquitectura a otros dos niños. «Mami, señor Alejandro», exclamó al verlos corriendo hacia ellos con los brazos abiertos. Para sorpresa de Carolina, Sofía abrazó primero a Pasta Alejandro, quien se agachó para recibirla. Luego abrazó a su madre. «¿Cómo estuvo tu presentación, mami? ¿Les mostraste lo inteligente que eres a Tata de Tere?» Carolina rió acariciando el cabello de su hija. «Eso espero, mi amor. Fue absolutamente brillante», intervino Alejandro mirando a Carolina con innegable admiración. «Tu mamá dejó a todos boquiabiertos con su inteligencia». «Lo sabía». Sofía dio saltitos de emoción. «Mi mamá es la más lista del mundo». «En eso estamos completamente de acuerdo», asintió Alejandro solemnemente. «Y para celebrar quiero invitarlas a Abatatambasata, a soltera. ¿Qué te parece, Sofía?» «Sí, ¿podemos ir a un lugar con helado de postre?», preguntó la niña, sus ojos brillando con esperanza. «Absolutamente», respondió Alejandro. «Conozco exactamente el lugar perfecto». Mientras salían juntos del edificio, Carolina no pudo evitar notar cómo Sofía tomaba naturalmente la mano de Alejandro con la misma confianza con que tomaba la suya. Varias personas en el lobby los observaron con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la especulación abierta. Para un observador externo, pensó Carolina con una punzada de inquietud, parecerían una familia. Y lo más perturbador era lo correcto, lo natural que se sentía. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro en voz baja mientras Sofía caminaba ligeramente adelantada, admirando los escaparates. Carolina lo miró debatiéndose entre la honestidad y la prudencia. «Pienso en lo rápido que puede cambiar la vida», respondió finalmente. «Hace 2 semanas estaba desesperada buscando trabajo. Ahora estoy dirigiendo una iniciativa corporativa importante y almorzando con el CEO. La vida a veces nos sorprende de la mejor manera», comentó Alejandro, sus ojos fijos en Sofía, quien ahora se había detenido ante la vidriera de una juguetería. «¿Y tú?», se animó a preguntar Carolina. «¿En qué piensas?». Alejandro se volvió hacia allá. «Se la tía Tiecha». Se la salotea, y la intensidad en su mirada la dejó momentáneamente sin aliento.
Pienso en destinos y coincidencias, respondió con voz suave, y en cómo a veces encontramos exactamente lo que necesitábamos justo cuando habíamos dejado de buscarlo. Antes de que Carolina pudiera procesar el significado de sus palabras, Sofía regresó corriendo, interrumpiendo el momento. Mami, mira, ese restaurante tiene un techo de cristal. Podemos ver el cielo mientras comemos. Y efectivamente, el restaurante frente a ellos tenía un impresionante domo de cristal que permitía que la luz natural inundara el interior. Es hermoso, ¿verdad? Sonrió Alejandro agachándose a la altura de Sofía. ¿Sabes? Lo diseñó un arquitecto muy famoso. Quizás algún día tú diseñes algo así. Los ojos de Sofía se agrandaron. Yo podría hacer eso. ¡Por supuesto!, respondió Alejandro con absoluta convicción. Puedes hacer cualquier cosa que te propongas, Sofía. Solo necesitas soñarlo, trabajar duro y creer en ti misma. Carolina observaba la interacción sintiendo una extraña mezcla de gratitud y miedo. Gratitud por la forma en que Alejandro trataba a su hija, por cómo alentaba sus sueños y miedo por lo fácil que sería para ambas acostumbrarse a su presencia, a su apoyo, a su cariño, porque la vida le había enseñado de la manera más dura que las cosas buenas podían desaparecer en un instante. Y mientras entraban al restaurante con Sofía entre ellos hablando emocionada sobre techos de cristal y edificios altos, Carolina se prometió a sí misma que sería cautelosa, que protegería su corazón y, sobre todo, el de su hija. Pero una pequeña voz en su interior le susurraba que quizás, solo quizás había llegado el momento de permitirse volver a creer en las segundas oportunidades. Un mes después de su presentación al comité ejecutivo, la vida de Carolina había adquirido una nueva y sorprendente normalidad. Sus días transcurrían entre reuniones estratégicas, implementación de nuevas políticas y momentos preciosos con Sofía. La guardería corporativa se había convertido en el lugar favorito de su hija, quien había desarrollado amistades con otros niños y un evidente cariño por las educadoras. Lo que Carolina no había sido anticipado era la frecuencia con que Alejandro aparecería en su día a día. Sin ser invasivo, pero con una constancia innegable, el CEO encontraba pequeñas formas de estar presente. Un café en su escritorio por las mañanas, con una nota de aliento. Apariciones casuales en la cafetería durante su almuerzo con Sofía. Mensajes de texto preguntando cómo iban las cosas cuando tenía que ausentarse por viajes de negocios. «Mami, ¿por qué tu cara se pone roja cuando hablas del señor Alejandro?», preguntó Sofía una noche, mientras Carolina la arropaba. «¿Qué? ¿Mi cara no se pone roja?», respondió Carolina demasiado rápido, sintiendo precisamente el calor que negaba subiendo por sus mejillas. «Sí lo hace, como ahora». Sofía apuntó con su pequeño dedo. «La señorita Lucía dice que cuando las personas se ponen rojas hablando de otras personas es porque les gusta mucho». Carolina tosió nerviosamente. «La señorita Lucía debería concentrarse en enseñarte el alfabeto y no en psicología para adultos». Intentó cambiar de tema. «¿Qué cuento quieres esta noche?». «El de la princesa que pensaba que no necesitaba un príncipe, pero al final encontró uno que la hacía muy feliz», respondió Sofía sin dudar. Carolina suspiró. Su hija se estaba volviendo demasiado perceptiva para su propio bien. «Sofía, sabes que en la vida real no necesitamos príncipes para ser felices, ¿verdad? Tú y yo somos felices juntas». «Lo sé, mami», respondió Sofía con esa sabiduría desconcertante que a veces mostraba. «Pero también sé que a veces sonríes de verdad y a veces sonríes solo para hacerme sentir mejor, Pascal. Y cuando estamos con el señor Alejandro, siempre sonríes de verdad». Carolina no supo qué responder eso. Se limitó a besar la frente de su hija y comenzar el cuento, intentando ignorar el nudo que se había formado en su garganta. La mañana siguiente, un viernes, Carolina llegó temprano a la oficina. Tenía una presentación importante ante un grupo de posibles inversores para el nuevo programa de becas corporativas que había diseñado, destinado a madres y padres solteros que quisieran retomar su educación. «Buenos días, Carolina».
La voz de Alejandro la sorprendió mientras dejaba su bolso sobre el escritorio. Estaba de pie en la puerta de su oficina con 2 tazas de café humeante. «Alejandro, no te esperaba tan temprano», respondió arreglándose instintivamente el cabello. «Pensé que podrías necesitar un refuerzo antes de la presentación», dijo ofreciéndole una de las tazas, cortado con leche descremada y un toque de canela. ¿Correcto? El hecho de que recordara exactamente cómo le gustaba el café la conmovió más de lo que quería admitir. «Gracias. ¿Cómo te sientes sobre la presentación?» «Preparada», respondió con confianza genuina. «Estos inversores ya han mostrado interés en iniciativas sociales. Si logramos su respaldo, podremos duplicar el alcance del programa». Alejandro la observaba con esa mirada intensa que siempre hacía que su corazón se acelerara. «¿Hay algo diferente en ti hoy?» «¿Diferente bueno o diferente malo?», preguntó Carolina repentinamente, consciente de sí misma. «Diferente extraordinario», respondió él con una sonrisa. «Cuando te conocí, Carolina, vi a una mujer brillante y determinada que había sido subestimada durante demasiado tiempo. Ahora veo a esa misma mujer, pero ha reclamado plenamente su poder». Carolina bebió un sorbo de café para ocultar su turbación. «Solo estoy haciendo mi trabajo. Ambos sabemos que es mucho más que eso». Alejandro se sentó en la silla frente a su escritorio. «En un mes has transformado la cultura de esta empresa más de lo que yo logré en 3 años. La gente habla diferente, piensa diferente. Incluso Morales, el escéptico eterno, mencionó ayer que la productividad en su departamento ha aumentado un 15% desde que implementaste los horarios flexibles». «No lo hice sola», aclaró Carolina. «Tu respaldo fue fundamental». «Mi respaldo solo abrió la puerta. Tú reconstruiste toda la casa». Alejandro hizo una pausa, como considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. «Carolina, hay algo que quiero preguntarte». El tono repentinamente serio en su voz hizo que ella se tensara. «Sí. Mañana es la gala benéfica anual de la empresa. Normalmente es un evento bastante pomposo donde intentamos impresionar a clientes e inversores mientras recaudamos fondos para causas sociales». Alejandro parecía inusualmente nervioso. «Me preguntaba si querrías acompañarme». Carolina lo miró fijamente, procesando la invitación. «¿Como tu acompañante? Como mi invitada de honor», clarificó él rápidamente. «Eres la directora de RSC. Tiene sentido que estés presente, pero sí estaríamos juntos durante el evento». Carolina consideró las implicaciones. Asistir como la directora de RSC sería perfectamente profesional, pero la forma en que Alejandro lo había planteado, su nerviosismo evidente, sugería algo más. «Alejandro, yo...», vaciló. «No estoy segura de que sea una buena idea». «¿Por qué no?». Su voz era suave pero insistente. «Ya sabes por qué la gente habla. ¿Y con nuestra historia cómo me contrataste? ¿Podrían malinterpretar nuestra relación?». «¿Y cuál es exactamente nuestra relación, Carolina?», preguntó Alejandro, inclinándose ligeramente hacia adelante. La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de todas las cosas no dichas durante el último mes. «Somos colegas», respondió finalmente, «jefe y empleada». «¿Es eso todo lo que somos?». Carolina desvió la mirada. «Es todo lo que podemos ser profesionalmente, y profesionalidad es lo que ambos necesitamos mantener». Alejandro se reclinó en su asiento, estudiándola con expresión indescifrable. «Entiendo tu preocupación. Realmente la entiendo. Pero también creo que estás dejando que el miedo te impida vivir plenamente». Carolina, sus palabras golpearon demasiado cerca de la verdad. «No es miedo, es prudencia. Tengo una hija que depende completamente de mí y has hecho un trabajo extraordinario criándola», respondió él con calidez. «Sofía es increíble, inteligente, compasiva, curiosa. Eso es gracias a ti». La mención de Sofía hizo que Carolina se tensara aún más. «Exactamente. Y no puedo arriesgar su estabilidad. Si esto», gesticuló entre ellos, «se complicara,
Afectaría no solo mi vida personal, sino mi posición aquí. Alejandro asintió. La gravedad de la situación reflejada en su expresión. Entiendo eso mejor de lo que crees. Mi madre tuvo algunas relaciones después de que mi padre nos abandonara. Cada vez que terminaban, yo perdía otra figura paterna. Eventualmente dejé de encariñarme con ellos para protegerme. Carolina no esperaba esa confesión. No sabía eso. Pocas personas lo saben, admitió Alejandro. No es algo que mencione en las reuniones de la junta directiva. Un nuevo silencio se estableció entre ellos, menos tenso, pero igual de significativo. ¿Qué propones entonces?, preguntó finalmente Carolina. Porque tienes razón. Siento algo por ti, algo que he intentado ignorar. Negar... pero sigue ahí y crece cada día. La mirada de Alejandro se iluminó con esperanza contenida. Propongo que hagamos esto correctamente, sin prisas, con total transparencia, pensando siempre en Sofía. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que me gustaría invitarlas a ambas a cenar mañana, no en un restaurante lujoso, sino en mi casa, para que Sofía me vea en mi entorno, para que tú conozcas mi vida fuera de la oficina. Carolina consideró la propuesta. Era un paso significativo, pero también controlado. No estaban precipitándose, sino avanzando con cuidado. ¿De acuerdo?, asintió finalmente. Una cena. Los tres. La sonrisa de Alejandro iluminó su rostro, transformándolo completamente. Carolina se preguntó cómo no había notado antes lo apuesto que era cuando sonreía así, sin reservas. ¿Me concederías otro baile?, preguntó él, extendiendo su mano mientras la orquesta comenzaba una nueva melodía. Esta vez Carolina no dudó. Bailaron 2 piezas más antes de que Elena se acercara con una expresión divertida. Lamento interrumpir, tortolitos, pero hay algunos inversores que insisten en conocer a la revolucionaria directora de RSC. Y como soy la encargada de asegurarme de que los millones sigan fluyendo, me veo obligada a separarlos. Carolina se sonrojó intensamente. No somos. Es decir, estábamos... Ahórratelo, querida. La interrumpió Elena con una sonrisa cómplice. La química entre ustedes es visible desde la órbita espacial. Ahora, por favor, vengan a impresionar a estos dinosaurios financieros para que pueda irme temprano a casa. El resto de la noche transcurrió en un borrón de conversaciones, presentaciones y sonrisas diplomáticas. Carolina se sorprendió de lo fácil que le resultaba ahora hablar con confianza sobre sus programas, sus visiones para la empresa, sus ideas para el futuro. La carga que había estado llevando, el miedo constante, la tensión no reconocida, se había aligerado considerablemente tras su conversación con Alejandro. Cuando finalmente la gala llegó a su fin, cerca de la medianoche, Carolina estaba agotada, pero extrañamente energizada. Alejandro la acompañó hasta el mismo sedán que la había llevado. «Te veré mañana», dijo él sosteniendo la puerta abierta. «¿A las 6? ¿Les parece bien? Puedo enviar a Paula a recogerlas». «A las 6 es perfecto, pero no necesitamos chofer. ¿Puedo conducir?» Alejandro parecía querer decir algo más, pero se contuvo. En lugar de eso, tomó su mano y la besó suavemente en los nudillos, un gesto anticuado, pero que envió escalofríos por toda su espina dorsal. «Hasta mañana, Carolina». «Hasta mañana, Alejandro». El trayecto a casa fue un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, Carolina sentía una euforia que no había experimentado en años. Por otro, una voz persistente en su cabeza le recordaba todas las razones por las que debería ser cautelosa. Cuando llegó a su departamento, encontró a Elena dormida en el sofá, con un libro sobre finanzas corporativas abierto sobre su regazo. La despertó suavemente. «Elena, ya estoy aquí. Muchísimas gracias por quedarte con Sofía». La mujer mayor se desperezó elegantemente. «No hay problema, querida. Ay, Sofía es un ángel. Ha dormido como un tronco toda la noche».
Sus ojos astutos examinaron a Carolina de pies a cabeza. ¿Y bien? ¿Cómo fue? Fue complicado, respondió Carolina, incapaz de encontrar una palabra mejor. Los mejores asuntos del corazón siempre lo son, asintió Elena sabiamente. ¿Avanzaron? Carolina dudó. Elena se había convertido en una amiga, pero también era una ejecutiva de la empresa. Sin embargo, su instinto le decía que podía confiar en ella. Alejandro nos ha invitado a cenar mañana, a Sofía y a mí en su casa. Las cejas de Elena se elevaron. Vaya, eso es significativo. Alejandro nunca invita a nadie a su santuario, ni siquiera a sus amigos más cercanos. En serio, esto era nuevo para Carolina. Querida, he trabajado con él durante 3 años y nunca he puesto un pie en su casa. Es extremadamente privado con su espacio personal. Carolina no supo cómo interpretar esta información. Alejandro le había planteado la cena como algo casual, un simple paso lógico, pero aparentemente era mucho más importante de lo que había dejado entrever. «No te asustes», dijo Elena leyendo su expresión. «Lo veo como una buena señal. Significa que está completamente comprometido con esto. Alejandro Vega no hace las cosas a medias». Después de que Elena se marchara, Carolina se cambió a su pijama y se acercó silenciosamente al cuarto de Sofía. La niña dormía plácidamente, abrazando el tigre de peluche que había mencionado Elena. Su expresión era tan pacífica, tan confiada, que el corazón de Carolina se encogió. «¿Qué debo hacer, mi amor?», susurró, acariciando suavemente el cabello castaño de su hija. «¿Cómo sé si esto es lo correcto para nosotras?». Como si hubiera escuchado la pregunta en sus sueños, Sofía murmuró algo y sonrió, apretando más fuerte el tigre de peluche. Carolina regresó a su habitación y se sentó en el borde de la cama mirando la foto de Gabriel que mantenía en su mesita de noche. Era una imagen de los 3. Gabriel sosteniendo hacia una Sofía recién nacida. Carolina a su lado en la cama del hospital, ambos radiantes de felicidad. «¿Qué dirías tú, Gabriel?», murmuró tocando el rostro sonriente de su difunto esposo. «¿Me darías tu bendición?». Por supuesto, no hubo respuesta. Solo el silencio de la noche y el suave tic-tac del reloj, marcando el paso inexorable del tiempo. Carolina se acostó agotada física y emocionalmente. Mañana sería un día importante, un punto de inflexión. Necesitaba estar descansada y con la mente clara para tomar las decisiones correctas. No solo por ella, sino también por Sofía. Mientras se deslizaba hacia el sueño, un último pensamiento cruzó su mente. Quizás era hora de guardar la foto de Gabriel en el cajón. No para olvidarlo, nunca podría olvidarlo, sino para hacer espacio para nuevas memorias, nuevas posibilidades. Tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de volver a vivir plenamente. El sol de la tarde iluminaba la casa de Alejandro cuando Carolina y Sofía llegaron puntualmente a las 6. No era la mansión ostentosa que Carolina había imaginado, sino una elegante casa de 2 plantas con jardín ubicada en un tranquilo vecindario de Polanco. Tenía un aire acogedor y sorprendentemente hogareño que contradecía por completo la imagen del poderoso CEO. «Mira, mami», exclamó Sofía señalando emocionada. «¿Tiene columpios en el jardín?». Efectivamente, en un lado del jardín había un pequeño pero completo set de juegos infantiles. Columpios, un tobogán y hasta una casita de madera. Carolina frunció el ceño, confundida. ¿Por qué tendría Alejandro, un soltero sin hijos, juegos infantiles en su jardín? Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió, revelando a un Alejandro completamente distinto al ejecutivo que conocía. Vestía jeans y una camisa informal, y su cabello, generalmente impecablemente peinado, lucía ligeramente despeinado. Pero lo más sorprendente era su sonrisa abierta, genuina, casi nerviosa. «Bienvenidas», dijo, agachándose inmediatamente para quedar a la altura de Sofía. «¿Qué te parece mi casa, Sofía? ¿Crees que le gustaría a Lucas?», preguntó, refiriéndose al conejo de peluche que la niña abrazaba. «A Lucas le encanta»,
respondió Sofía solemnemente. «Y le gustará más si tiene galletas». Alejandro rió. «Por supuesto que hay galletas y también helado para el postre». Sofía miró a Carolina para confirmar que había escuchado correctamente. Cuando su madre asintió con una sonrisa, la niña prácticamente saltó de emoción. «¡Entren, por favor!», invitó Alejandro, poniéndose de pie y mirando finalmente a Carolina. Sus ojos se encontraron y ella sintió ese familiar revoloteo en el estómago que ya no podía negar. «Espero que les guste el mole. Es mi especialidad y básicamente lo único que sé cocinar decentemente». «¿Tú cocinaste?», preguntó Carolina sorprendida. «Por supuesto, invitarlas y pedir comida para llevar habría sido hacer trampa». El interior de la casa era tan acogedor como el exterior. Pisos de madera cálida, muebles elegantes pero cómodos, estanterías repletas de libros y lo que más llamó la atención de Carolina, fotografías. Muchas fotografías, principalmente de una mujer que supuso era su madre, pero también algunas de un niño pequeño que claramente era Alejandro. «¡Tienes columpios!», exclamó Sofía sin poder contenerse más. «Los instalé la semana pasada», respondió Alejandro con naturalidad. «Pensé que si algún día visitabas mi casa te gustaría tener algo con que jugar». Carolina lo miró con incredulidad. «¿Instalaste un set completo de juegos infantiles por si acaso algún día Sofía venía de visita?» «No había un si acaso», respondió él con esa misma naturalidad desarmante. «Siempre supe que las invitaría eventualmente, solo estaba esperando el momento adecuado». Antes de que Carolina pudiera procesar las implicaciones de esa declaración, Alejandro se dirigió a Sofía. «¿Te gustaría probar los columpios mientras tu mamá y yo preparamos la mesa para cenar?» «Sí, por favor. El jardín está completamente cerrado y visible desde la cocina», explicó Alejandro a Carolina anticipando su preocupación. «Podemos vigilarla mientras terminamos de preparar todo». En la cocina, mientras Alejandro revolvía el mole y Carolina preparaba una ensalada, el silencio entre ellos era cómodo, casi íntimo. A través de la ventana podían ver a Sofía balanceándose felizmente en los columpios, su risa ocasionalmente alcanzándolos. «Tiene su risa», comentó Alejandro de repente. «Perdón, Sofía, tiene tu risa. Es exactamente igual». Carolina no supo qué responder. Era un comentario tan personal, tan observador, que la dejó momentáneamente sin palabras. «Lo siento», dijo Alejandro malinterpretando su silencio. «No quise incomodarte». «No, no es eso», se apresuró a aclarar Carolina. «Es solo que no mucha gente nota esos detalles. Gabriel solía decir lo mismo». La mención de su difunto esposo flotó entre ellos, pero en lugar de tensión, Carolina sintió una extraña paz. Era la primera vez que hablaba de Gabriel con Alejandro. «Debió ser un hombre extraordinario», dijo Alejandro suavemente. «Lo era», asintió Carolina. «Habría adorado verte jugar con Sofía. Siempre quiso que fuera arquitecta como él». «Tiene talento para ello», respondió Alejandro con seriedad. «La forma en que construye torres con bloques en la guardería es impresionante. Tiene un instinto natural para el equilibrio y la proporción». Carolina lo miró con renovada sorpresa. «¿Cómo sabes eso?» «Te dije que visitaba la guardería», respondió él ligeramente avergonzado. «Me gusta ver cómo interactúa con otros niños, que le interesa, que la hace feliz». «Alejandro, ¿por qué?» Él dejó de revolver el mole y la miró directamente. «Porque quiero conocerla, Carolina, no solo como tu hija, sino como la persona extraordinaria que es por derecho propio». «Si vamos a intentar esto», gesticuló entre ellos, «necesito que Sofía sepa que la veo a aquella, no solo a su madre». Carolina sintió que sus ojos se humedecían. Este hombre, este CEO millonario que comandaba un imperio corporativo, había instalado columpios en su jardín, estudiaba la forma en que su hija construía torres con bloques y cocinaba mole desde cero para impresionarlas. «Sofía», llamó Carolina a través de la ventana abierta. «Es hora de cenar, mi amor». La cena transcurrió con una naturalidad que sorprendió a Carolina. Sofía, generalmente tímida con extraños,
Conversaba animadamente con Alejandro sobre su día en el zoológico de Chapultepec, sobre sus amigos en la guardería y sobre su creciente interés por los edificios altos. «Cuando sea grande voy a construir el edificio más alto del mundo», declaró con absoluta convicción. «Y tendrá un tobogán que baje desde arriba hasta abajo». «Esa es una idea brillante», respondió Alejandro con igual seriedad. «La velocidad que alcanzarías en un tobogán tan largo sería increíble. Tendrías que diseñar un sistema de frenado especial». Sofía asintió considerando el problema. Tal vez muchas almohadas al final, o quizás un sistema que utilice imanes para ralentizar gradualmente el descenso, sugirió Alejandro. ¿Podría ser más cómodo que chocar contra almohadas? Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿Puedes mostrarme cómo funciona eso? Por supuesto. De hecho, tengo algunos imanes en mi estudio. Podríamos hacer un pequeño experimento después de cenar. Carolina los observaba maravillada por la facilidad con que Alejandro conectaba con Sofía a un nivel que respetaba su inteligencia y alimentaba su curiosidad. No la trataba como a una niña pequeña a quien había que entretener, sino como a una mente brillante que merecía ser estimulada. Después de los experimentos con imanes y el prometido helado, Sofía comenzó a mostrar signos de cansancio. Era comprensible. Había tenido un día lleno de emociones y nuevas experiencias. «Creo que deberíamos irnos», dijo Carolina cuando vio a su hija bostezar por tercera vez. «Ha sido una noche maravillosa, Alejandro. Gracias por todo». «Tan pronto». La decepción en su voz era palpable, pero asintió comprensivamente. «Por supuesto, Sofía necesita descansar». Mientras Carolina ayudaba a Sofía a ponerse su chaqueta, la niña miró a Zaha. «Alejandro, ¿podemos volver otro día? Me gusta tu casa. Es bonita y tiene columpios». «Me encantaría que volvieran», respondió Alejandro arrodillándose frente a ella. «De hecho, tengo una idea. ¿Te gustaría ayudarme a construir una casa para pájaros el próximo fin de semana? Podríamos instalarla en ese árbol». Señaló un ahuehuete en el jardín. «¿Una casa de verdad para pájaros?» «¿De verdad?», preguntó Sofía repentinamente despabilada. «De verdad, verdad», asintió él con madera real, clavos reales y todo. «¡Sí!», exclamó Sofía mirando aquí a su madre. «¿Podemos, mami, por favor?». Carolina miró a su hija y luego a San Alejandro, quien aguardaba su respuesta con expresión esperanzada, apenas disimulada. «Me parece una idea maravillosa», respondió finalmente. «Si Alejandro está seguro de querer tener a una niña de 4 años clavando cosas en su jardín». «Nunca he estado más seguro de nada», respondió él. Y Carolina supo que no estaba hablando solo de la casa para pájaros. En el umbral de la puerta, mientras Sofía se adelantaba hacia el auto, Alejandro retuvo suavemente a Carolina. «Hay algo que quiero darte», dijo sacando una pequeña caja del bolsillo de su pantalón. «No es lo que piensas», añadió rápidamente al ver su expresión alarmada. «Ábrela, por favor». Dentro de la caja había una llave. «Es la llave de mi casa», explicó Alejandro ante su mirada interrogante. «Quiero que la tengas, no como presión para que vengas, sino como símbolo. Mi hogar está abierto para ti y para Sofía, siempre que lo deseen». Carolina tomó la llave con manos temblorosas, comprendiendo plenamente el simbolismo del gesto. «Alejandro, esto es demasiado pronto». «Lo sé», asintió él. «Pero prefiero ser demasiado honesto que no lo suficiente. Te quiero en mi vida, Carolina, a ti y a Sofía, y estoy dispuesto a esperar el tiempo que necesites para sentirte cómoda con eso». Carolina miró la llave en su mano, luego a Sofía esperando junto al auto y finalmente al Alejandro. Una vulnerabilidad y esperanza que nunca había visto en él. «No creo que tenga que esperar mucho», dijo finalmente, y se puso de puntillas para besarlo suavemente en los labios.
El beso fue breve, apenas un roce, pero contenía una promesa que ambos entendieron perfectamente. «Hasta el próximo fin de semana», murmuró Carolina separándose lentamente. «Hasta entonces», respondió Alejandro, su sonrisa más brillante que nunca. 2 años después, mamá, papá, los pájaros han tenido bebés. La voz emocionada de Sofía, ahora de 6 años, resonó por toda la casa mientras corría desde ese jardín. Carolina sonrió a su marido, quien levantó la vista de los planos que revisaba en el comedor. «Creo que tu hija ha descubierto la nueva familia de gorriones». «Nuestra hija», corrigió Alejandro con esa sonrisa que aún hacía que su corazón se acelerara. «Y debería revisar esos nidos. La última vez construimos la casa demasiado cerca de la ventana de la cocina. Los pobres pájaros casi tenían un ataque cada vez que lavábamos los platos». «Vengan a ver», insistió Sofía tirando de la mano de Carolina. «Hay 4 bebés y son diminutos». La familia salió al jardín, ahora mucho más elaborado que 2 años atrás. Además de los columpios originales, había un pequeño huerto que Sofía cuidaba con dedicación. 3 casas para pájaros en diferentes árboles y un área de juegos para el cachorro que habían adoptado 6 meses antes. Mientras observaban los diminutos polluelos en el nido, Sofía apoyada sobre los hombros de Alejandro para ver mejor, Carolina pensó en cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. El miedo que una vez la había paralizado, ahora le parecía un recuerdo lejano. Gabriel siempre tendría un lugar especial en sus corazones. Su foto seguía en la sala de la casa que ahora compartían junto a muchas otras fotografías nuevas. Su boda íntima celebrada 1 año atrás. Vacaciones en la playa, cumpleaños, momentos cotidianos capturados para la eternidad. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro notando su expresión reflexiva. «En segundas oportunidades», respondió Carolina tomando su mano. «En cómo el final de algo puede ser el comienzo de algo igualmente hermoso, y en cómo a veces las entrevistas de trabajo más desastrosas pueden conducir a los cambios más maravillosos», añadió él guiñándole un «ojo». «Y en columpios», intervino Sofía, ajena a la conversación adulta. «Los columpios son muy importantes». Carolina y Alejandro se miraron y rieron, compartiendo la misma certeza, que aquel día cuando una madre soltera desesperada llevó a su hija a una entrevista de trabajo y fue rechazada, no había sido un final desafortunado, sino el primer capítulo de la historia más hermosa de sus vidas. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre su jardín, sobre su hogar, sobre su familia, Carolina supo con absoluta certeza que aquella promesa susurrada en un beso años atrás se había cumplido más allá de sus sueños más esperanzados. Este era su final feliz y también su nuevo comienzo.